Santiago era más que un simple jefe adinerado. Poseía una fortuna considerable y habitaba en una mansión que rivalizaba con hoteles de lujo, con suelos de mármol pulido, techos que se alzaban hacia el infinito y ventanales monumentales que daban a jardines dignos de revista. Sin embargo, a pesar de toda esta opulencia, a menudo se encontraba solo en su comedor, contemplando su café como si esperara algo que nunca llegaba. No solía conversar mucho con el personal de servicio, pero sí los observaba con atención. Le interesaba conocer a las personas que compartían su espacio diario. En esa casa trabajaban más de 10 personas, cada una especializada en diferentes tareas. Entre ellas estaba Carmen, una mujer reservada y seria que siempre llegaba puntual, con su uniforme impecable y el cabello recogido en una trenza perfecta. Trabajaba de manera eficiente, sin ruido, sin molestar a nadie. Una mañana, mientras Santiago descendía las escaleras hablando por teléfono, la vio agachada limpiando unas manchas junto al ventanal principal. Pero lo que captó su atención no fue su trabajo, sino las marcas moradas en los brazos de Carmen. No eran pequeñas ni parecían accidentales. Eran contusiones grandes, violáceas, del tipo que no se produce por casualidad. Santiago se detuvo abruptamente, cortó la llamada sin explicación y se acercó a ella. Carmen lo notó y se incorporó inmediatamente. «¿Qué te ocurrió en los brazos?», le preguntó sin rodeos. Carmen bajó la mirada y permaneció en silencio por un momento, como si no supiera qué responder. «Me caí por las escaleras de mi casa», respondió finalmente sin mirarlo a los ojos. Santiago no le creyó. Esa respuesta la había escuchado antes. Trabajaba con fundaciones benéficas, conocía casos similares, sabía reconocer cuando alguien mentía para proteger a otro, pero no insistió. No era el momento adecuado. Solo asintió y siguió su camino, aunque algo en su mente ya no encajaba. Volteó nuevamente para observarla antes de dirigirse hacia la cocina. Ella ya había regresado a su limpieza como si nada hubiera sucedido, pero él ya no podía verla de la misma manera. Durante el almuerzo, sentado frente a su ensalada, siguió pensando en Carmen. Nunca le había prestado mucha atención. Era callada, cumplida, casi invisible. Pero ahora que reflexionaba, había algo más. En las últimas semanas, la había notado más delgada, como si no estuviera alimentándose bien. Y había días en que llegaba con los ojos hinchados, como si hubiera llorado antes de entrar al trabajo. Decidió investigar. Llamó a Patricia, la encargada de personal, y le pidió el expediente de Carmen. No había nada extraño. Había ingresado hacía 2 años, recomendada por otra empleada que ya no trabajaba allí. Era madre soltera, vivía en un departamento pequeño en la zona sur de la ciudad y tenía un hijo llamado Miguel de 7 años. Esto Santiago no lo sabía. En el archivo tampoco había información sobre un esposo, pero aparentemente vivía con un hombre llamado Roberto. No estaban casados oficialmente, pero llevaban tiempo juntos. Cuando Santiago escuchó ese nombre, algo se encendió en su interior. No sabía por qué, pero ese nombre le resultaba familiar. Pidió más detalles, pero Patricia le dijo que no había más información en el expediente. Santiago le solicitó a su asistente personal que realizara una investigación discreta. No era la primera vez que ordenaba algo así. Quería saber con quién vivía Carmen y si ese hombre tenía algo que ver con las marcas en sus brazos. No por curiosidad morbosa, sino porque no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Al día siguiente, Carmen llegó como siempre. Salió del elevador con su lonchera en la mano, saludó discretamente al portero y se dirigió directamente a la cocina. Santiago la observó entrar por las cámaras de seguridad y decidió bajar a conversar con ella. La encontró lavando algunos platos. No quería presionarla, pero tampoco podía quedarse callado. ¿Tienes un momento, Carmen? Carmen se volteó sorprendida. Rara vez Santiago le hablaba directamente. Sí, claro.
¿estás bien? Sí, señor. Ayer me dijiste que te caíste. ¿Segura que fue eso? Carmen dudó. Se quedó mirando el fregadero como si ahí estuviera la respuesta. Luego levantó la mirada, pero no al rostro de Santiago, sino al cuello de su camisa. No quiero problemas, patrón. Estoy bien. Si estás en una situación difícil, puedo ayudarte, dijo Santiago con un tono más firme. No estás sola, Carmen. Ella tragó saliva. Algo se movió en su rostro, una mezcla de tristeza y miedo, pero volvió a decir lo mismo. Gracias, pero estoy bien. Santiago no insistió, solo asintió y se retiró, pero internamente ya había tomado una decisión. No podía ignorar lo que acababa de presenciar. Ya no era solo una empleada, era una mujer atrapada en algo que claramente la estaba lastimando, y él tenía los medios para averiguar qué estaba ocurriendo. Horas más tarde, el informe llegó, conciso pero directo. Roberto, el hombre con quien vivía Carmen, tenía antecedentes por agresión. Había sido detenido 2 veces en los últimos 5 años por violencia doméstica, una vez en Guadalajara y otra en Toluca. Nunca hubo condena formal porque las denuncias fueron retiradas. Las víctimas no quisieron continuar con el proceso. Una de ellas había sido Carmen. Santiago cerró la carpeta con fuerza. Ya no había duda. El tipo era peligroso y Carmen estaba atrapada con él. Ahora el problema era qué hacer con esa información. No podía despedirla, no podía obligarla a hablar, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. La noche llegó rápidamente. La casa estaba en silencio. Solo quedaban los guardias y el personal nocturno. Santiago salió al balcón con un vaso de whisky en la mano. Observó las luces de la ciudad y pensó en Carmen, en Miguel, en Roberto. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, no por él, sino por alguien más, porque algo en su instinto le decía que lo que estaba presenciando era apenas la punta de algo mucho más grande. Al día siguiente, Carmen llegó a la casa como siempre, vestida con su uniforme beige, mochila al hombro, la misma expresión seria de siempre. Saludó al vigilante con un leve movimiento de cabeza y entró sin hacer ruido. Caminaba rápidamente, como si quisiera desaparecer. Parecía una sombra recorriendo el pasillo hasta llegar a la zona de lavado. En Nusin, ese lugar pasaba la mayor parte del tiempo lavando ropa ajena, planchando camisas de otros y escondiendo el miedo entre el vapor de la plancha. Santiago ya no la miraba igual. Ya no era solo parte del personal. Ahora la veía con una mezcla de preocupación y rabia. Rabia por no poder hacer nada todavía. Rabia por saber lo que sabía sin tener pruebas claras. Y también por sentirse responsable de alguien a quien apenas conocía. Esa mañana no tenía reuniones importantes, así que decidió quedarse en casa. Caminaba por los pasillos despacio, esperando encontrarla nuevamente. Y lo hizo. La encontró en el pasillo del fondo, sentada en el suelo, con una canasta llena de ropa al lado y la mirada clavada en sus manos. Se notaba cansada, no físicamente, sino de todo, de cargar tanto peso, de fingir que estaba bien. Santiago se acercó despacio. Ella se dio cuenta, pero no se movió. Solo levantó la cabeza y lo miró como si ya supiera que iba a preguntarle otra vez. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó él con voz tranquila. Carmen negó con la cabeza. No, patrón, estoy bien. No lo estás. Ella apretó los labios y volvió a mirar sus manos. No puedo hablar, señor Santiago. Él se agachó frente a ella. No quería intimidarla, pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad. No te estoy obligando, solo quiero que sepas que si algún día decides hacerlo, aquí estoy. Carmen respiró hondo. Por un segundo pareció que iba a decir algo, pero se contuvo. Él me vigila, dijo en voz baja. Siempre sabe dónde estoy, con quién hablo, cuánto tiempo tardo en salir. ¿Roberto? Ella solo asintió. ¿Te lastima seguido? No siempre. A veces solo grita, a veces me encierra, a veces... Bueno, ya ve, se quedó callada.
Santiago no supo qué decir. Estaba viendo a una mujer que ya no tenía fuerza ni para quejarse, que hablaba sin llorar, sin gritar, como si ya hubiera aceptado que eso era su vida. ¿Y tu hijo Miguel? Ella volteó a verlo de golpe, como si ese nombre encendiera todas las alarmas. A él no lo toca, dijo firme. Si llegara a hacerlo, lo mato. Le juro que lo mato. Esa fue la única vez que Carmen mostró algo más que miedo. Le temblaban las manos, pero los ojos los tenía clavados, llenos de una furia que no parecía suya. ¿Por qué no te vas de ahí?, preguntó Santiago sin entender. Porque no puedo, porque él sabe cosas que si salen me quitan a mi hijo. Santiago frunció el ceño. ¿Qué cosas? Pero ella se levantó sin responder, agarró la canasta y caminó rumbo a las escaleras. Dejó al millonario ahí parado, mordiéndose las dudas, sintiendo que acababa de abrir una puerta a algo mucho más grave. Por la tarde, Santiago recibió otra llamada del investigador. Le dijo que Roberto no tenía trabajo fijo, que se movía entre negocios turbios y que se le había visto varias veces en una zona conocida por la venta de objetos robados. También le dijo que vivía en un departamento prestado muy cerca de una vecindad que tenía fama de ser peligrosa y que ahí, hace unos meses, una mujer había pedido ayuda después de recibir una golpiza. No había denuncia formal, pero en el hospital quedó registrado un nombre, edad y una firma: Carmen. Esa noche Santiago no pudo dormir. Estaba en su estudio leyendo el informe una y otra vez. Había algo que no le cerraba. ¿Por qué Carmen no se iba? ¿Qué secreto era tan grande como para aguantar todo eso? La respuesta llegó sin esperarla. Al día siguiente, cuando decidió ir él mismo al barrio donde vivía Carmen. Fue en su camioneta con los vidrios oscuros, sin decirle a nadie. Recorrió calles angostas llenas de puestos, gente gritando, niños corriendo descalzos. Cuando llegó al edificio, lo primero que notó fue que no tenía rejas ni timbre, solo una puerta de madera vieja y un letrero hecho a mano con los apellidos de los que vivían ahí. Subió al segundo piso sin saber qué excusa iba a poner. Y justo cuando iba a tocar, la puerta se abrió. Del otro lado, un niño de ojos grandes lo miró sin decir palabra. Tenía un juguete en la mano y los pies descalzos. Santiago se agachó sorprendido. «Miguel». El niño asintió despacio. «¿Está tu mamá?». El niño se quedó en silencio, pero al fondo se escuchó una voz. «¿Quién es?». Carmen apareció con la cara pálida, como si acabara de ver un fantasma. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella cerrando la puerta detrás del niño. Necesitaba entender, Carmen. Esto es peor de lo que pensaba. Ella apretó los dientes. «Por favor, váyase. Si él llega y lo ve aquí, se va a poner como loco. Entonces ven conmigo. Toma al niño y vámonos». «No puedo». «¿Por qué?». «Porque si desaparezco, va a hacer lo que me prometió. Va a entregar eso. Y si lo hace, me quitan a Miguel. Prefiero seguir recibiendo golpes que perder a mi hijo». Santiago sintió que le apretaban el pecho. Quería insistir, quería decirle que él podía ayudarla, que tenía abogados, que podía protegerla. Pero vio el miedo en los ojos de Carmen. No era miedo a Roberto, era miedo a algo más profundo, algo que venía del pasado. ¿Qué tiene Roberto? ¿Qué puede usar contra ti? Algo que pasó hace años, algo que me hicieron y que si se sabe, nadie me va a creer. Nadie. Cerró la puerta antes de que Santiago pudiera decir otra palabra. Después de salir del edificio donde vivía Carmen, Santiago manejó en silencio durante más de una hora. No puso música, no hizo llamadas, no pensaba en sus juntas, ni en los negocios, ni en su siguiente viaje. Solo tenía la imagen de esa puerta cerrándose en su cara, con el miedo de Carmen y los ojos grandes de Miguel, mirando sin entender. Algo no cuadraba. No era solo violencia, era algo más pesado, más oscuro, algo que venía desde antes. Esa misma noche llamó a su contacto más confiable, uno que no figuraba en papeles ni listas de empleados. Se llamaba Marco y le había resuelto cosas que ni sus abogados sabían.
Era discreto, rápido y sabía moverse donde nadie se atrevía. Santiago le explicó todo sin adornos. Marco no preguntó mucho, solo pidió tiempo. Dame 2 días, pero si hay algo sucio, lo voy a encontrar. Y lo encontró. En menos de 24 horas, Marco llegó a su oficina con un sobre cerrado y cara seria. Santiago lo abrió de inmediato. Dentro había copias de documentos, notas médicas y un nombre que no esperaba ver. Carmen Rodríguez estuvo internada hace casi 3 años en un hospital privado con heridas graves, contusiones y una fractura de costilla. Según el registro, llegó sola, sin acompañante, y no quiso poner denuncia. Pero lo más extraño no era eso. Lo extraño era quién pagó la cuenta. Roberto. Hasta ahí, Santiago lo entendía. Pero Marco señaló otra hoja. Fíjate en la nota que puso la enfermera. En la parte baja del informe había una línea escrita a mano. Paciente insiste en no contactar a familiares ni autoridades. Dice que si alguien se entera, pueden hacerle daño a su hijo. Y al lado de esa nota, otro detalle que no coincidía con la historia que Carmen había contado. En el formulario de ingreso, en la parte de relación con el responsable del pago, no decía esposo, decía amigo del hermano. ¿Hermano?, dijo Santiago en voz baja. Ella nunca mencionó tener hermanos. Marco negó con la cabeza. No tiene, al menos no hay registros. Ese hermano no existe. Es una mentira más de Roberto, y eso me llevó a otra cosa. Del portafolio sacó una fotografía en blanco y negro. Era una copia de una imagen vieja de hace casi 10 años. Se veía un grupo de 5 personas en una fiesta, todos muy bien vestidos. Y ahí en la esquina, casi escondida, una joven de mirada apagada. Era Carmen, pero no como ahora. Tenía unos 18 o 19 años. Llevaba un vestido claro, el maquillaje corrido y los ojos perdidos. Esto fue en una finca de Morelos, fiesta privada. Al parecer había políticos, empresarios, gente con dinero. Nadie supo qué pasó esa noche, pero al día siguiente hubo un escándalo entre ellos. Nunca salió en medios, lo taparon todo. Santiago se quedó helado, tomó la foto y la miró por varios minutos. En el centro de la imagen reconoció a un tipo de traje claro. Era Fernando Lozano, un viejo conocido del mundo de los negocios. Un hombre intocable, de esos que nadie menciona en voz alta porque tiene conexiones hasta en el gobierno. ¿Qué hacía Carmen ahí? Eso no lo sabemos aún, pero fue después de esa fiesta que desapareció por más de 1 año. Luego apareció trabajando como empleada en Casas del Estado de México y después llegó aquí. Santiago sintió un nudo en el estómago. Había algo que no quería aceptar, algo que su mente empezaba a armar, pero que aún no tenía forma. Si esa fiesta fue lo que la marcó, si ahí le hicieron daño, ¿qué papel jugó Roberto en todo esto? ¿Roberto aparece en todo esto? Sí, lo vi en los registros de seguridad de la finca. Era uno de los choferes, pero eso es lo raro. Él no manejaba para nadie de los invitados. Su nombre estaba en la lista de personal externo. Solo estuvo una noche. Entró y salió a las 3 de la madrugada. Santiago no podía más. Cerró los ojos y se apoyó en el escritorio. Todo estaba revuelto. Carmen, el niño, Roberto, esa fiesta. Había algo muy sucio escondido entre todos esos datos y él ya estaba metido hasta el cuello. Necesito hablar con Carmen hoy. No me importa si me cierra la puerta otra vez. Esa misma tarde Santiago volvió al edificio, pero esta vez no subió. Se quedó en la camioneta mirando desde lejos. Esperó 2 horas hasta que la vio salir con una bolsa de mandado y al niño de la mano. Caminaban despacio por la banqueta como si no tuvieran prisa. Miguel traía una gorra y cargaba una bolsita con papas. Carmen lo iba regañando porque tiraba envolturas en el piso. Santiago bajó del auto y se les acercó sin asustarlos. No vine a obligarte, solo necesito que me digas la verdad. No toda, solo una parte. ¿Conocías a Roberto antes de esa fiesta? Carmen se quedó quieta.
Miguel se le pegó a la pierna como si supiera que algo estaba mal. «No aquí», dijo ella sin mirarlo. «Si quiere hablar, espéreme en la esquina. No quiero que los vecinos hablen». 20 minutos después, ya estaban en una fondita escondida con cortinas verdes y mesas de plástico. Carmen pidió un té. Santiago no pidió nada. No puedo contarlo todo, pero sí te puedo decir algo. Esa noche yo no debía estar ahí. Me dijeron que era un evento para chicas que buscaban trabajo. Me llevaron con engaños, me subieron a una camioneta, me dieron algo de tomar y ya no recuerdo más. ¿Quién te llevó? Una mujer, Esperanza, la misma Esperanza que trabaja contigo. Santiago se quedó frío. Esperanza era su ama de llaves desde hace 10 años. Le tenía confianza total. Ella sabía todo de la casa, le cuidaba los perros, le organizaba las vacaciones. No podía creerlo. ¿Estás segura? Sí, ella fue quien me contactó. Me dijo que su patrón tenía una amiga que buscaba personal para un spa, que me iban a entrevistar allá. Yo tenía 17 años. No tenía idea de lo que iba a pasar. Santiago no dijo nada. Solo se quedó mirando su taza vacía con el estómago revuelto. Ahora todo tenía otro peso. Roberto, Esperanza, la fiesta, la grabación. Y en medio de todo, Carmen y su hijo. Pero lo más fuerte estaba por venir, porque esa noche Santiago iba a descubrir que también él había estado en esa finca, que también él había sido invitado, y que hay cosas que uno puede olvidar pero que otros no. El portón de la cochera se estaba abriendo lento cuando Santiago notó que algo no encajaba. No era normal ver a nadie parado afuera de su casa a esa hora. Ya eran más de las 11 de la noche. El chofer ya se había ido y la calle estaba sola. Pero justo frente a la entrada, apoyado en una moto vieja, había un hombre fumando y mirando hacia adentro como si esperara algo. No era un tipo cualquiera. Tenía la camisa mal abrochada, unos jeans sucios, el casco colgando del manubrio y la actitud de alguien que no le tiene miedo a nada. Santiago no necesitó que nadie le explicara. Sabía perfectamente quién era. Era Roberto. Se bajó de la camioneta sin pensarlo 2 veces. Caminó hacia él con paso firme. El otro lo miró con una sonrisa torcida, como si se burlara en silencio. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó Santiago con tono seco. Roberto dio una última calada al cigarro y lo tiró al suelo, aplastándolo con la bota. No, más bien vine a ver si ya le dijiste algo a Carmen. Como la traes muy habladora últimamente, pensé que a lo mejor ya te soltó todo. No tiene por qué hablar de ti. Ya vi tus antecedentes, sé quién eres y lo que has hecho. Roberto se echó a reír, una risa fea, chillona, que se le quedó pegada a Santiago en la cabeza como un mal olor. ¿Y eso qué? ¿Me vas a meter a la cárcel? ¿Con qué pruebas? ¿Con lo que Carmen te diga? No, patrón, no estás entendiendo cómo está el juego. Roberto dio un paso al frente. Yo tengo algo que vale más que todas tus propiedades juntas, algo que te puede destruir. Y no solo a ti, a más gente, a gente poderosa. La grabación. Ah, mira qué rápido entiendes. Santiago no se movió, pero su mandíbula se tensó. No eres tan listo como crees. Si eso existiera, ya lo habrías usado. ¿Seguro?, preguntó Roberto y sacó el celular del bolsillo trasero. Te doy una probadita nada más para que no digas que no te avisé. Le mostró la pantalla por un segundo. No alcanzó a ver mucho, solo una imagen congelada, oscura, con varios cuerpos moviéndose en una sala grande. No se escuchaba sonido, pero reconoció de inmediato la decoración. Era la finca, la misma que Marco había mencionado, el mismo lugar donde Carmen había estado aquella noche. Tengo los originales, 3 cámaras, todo lo que pasó, quién llegó, qué hicieron, quiénes estaban mirando, y adivina qué, patrón, tú también. ¡Saliste! Santiago sintió un golpe en el pecho. No sabía si era cierto, pero si lo era, entonces sí estaba jodido.
Esa fiesta había sido hace años, cuando su empresa apenas estaba creciendo, cuando su grupo de amigos era otro y cuando él mismo era otra persona. Recordaba el lugar, el ambiente, la música, pero no recordaba a Carmen. No recordaba nada parecido a lo que ahora estaba escuchando. Pero si eso estaba en video, su vida se podía ir al carajo. ¿Qué quieres? Roberto lo miró como si esa fuera su parte favorita. Todavía nada. Solo vine a avisarte que no te metas, no hables con Carmen, no le pongas ideas, porque si ella se suelta, yo también. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que nadie le va a creer, porque la van a ver a ella. Una empleada, una mujer golpeada, sin recursos, con un hijo que no tiene ni apellido, y te van a ver a ti, el millonario respetado con una casa como esta. Adivina a quién le van a creer. Santiago respiró hondo. No podía dejarse llevar por la rabia. Tenía que pensar, tenía que mantener la calma, aunque por dentro sentía que estaba por estallar. «Eres un cobarde», dijo con los dientes apretados. «No, patrón, soy un tipo práctico. Y tú también. Así que te propongo algo. Olvídate de Carmen, déjala trabajar. No le preguntes nada. Y todos felices». Santiago no respondió. Lo miró fijamente, como si intentara grabarse cada línea de su cara. Quería memorizarlo todo, cada gesto, cada palabra, cada amenaza, porque sabía que este no era el final, apenas era el primer aviso. Roberto se subió a la moto y encendió el motor, pero antes de arrancar se volteó una vez más. «Ah, y si se te ocurre ir con la policía, mejor ve preparando a tus abogados, porque yo tengo los respaldos bien guardados y créeme, no tengo nada que perder». Después se fue, dejando el humo de la moto mezclado con el de su cigarro y una sensación rara en el ambiente. Santiago se quedó parado en la banqueta varios minutos sin moverse, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de preguntas. Sentía que estaba metido en un lío enorme, un juego sucio, y lo peor era que él mismo había sido parte sin saberlo o sin recordarlo. Esa noche no durmió. Se sentó en su estudio con la computadora encendida y empezó a buscar todo lo que pudiera sobre esa finca, sobre Fernando Lozano, sobre las fiestas privadas que se hacían en ese lugar. No encontró mucho, todo estaba cubierto, sin rastros, pero sí apareció una nota vieja de hace años, donde mencionaban una denuncia que no prosperó. Una chica que desapareció por semanas y después apareció trabajando como recepcionista en un hotel barato. El nombre no era Carmen, pero la descripción se parecía mucho. Al día siguiente, Santiago fue a hablar con Esperanza. Quería confirmarlo. Quería que ella le dijera si sí estuvo involucrada o no. Pero cuando llegó a la cocina, Esperanza ya no estaba. Se había tomado el día libre sin aviso. Algo que nunca hacía. Algo que no era normal. Y ahí fue cuando Santiago sintió el primer hueco serio en el estómago. Alguien le estaba mintiendo desde dentro de su propia casa. Y el enemigo no solo estaba afuera, también estaba adentro y sabía perfectamente lo que hacía. Desde que Santiago descubrió que Esperanza se había tomado el día sin avisar, algo en él ya no pudo volver a estar en paz. Por más que tratara de seguir su rutina, algo le brincaba todo el tiempo en la cabeza. Esperanza llevaba más de 10 años trabajando para él. Había visto pasar a novias, clientes, proyectos, incluso le había cuidado a su mamá enferma cuando aún vivía. Siempre estaba ahí, siempre confiable, siempre tranquila. Pero ahora que todo comenzaba a salirse de control, Esperanza simplemente desaparecía justo cuando más la necesitaba. Eso no podía ser coincidencia. La mañana arrancó con ese mal sabor. Santiago apenas probó el desayuno. Revisó los correos sin ganas y canceló una junta importante sin dar explicación. Su cabeza estaba en otra parte, pensaba en Carmen, pensaba en Roberto, en la finca, en esa grabación que él ni siquiera recordaba, pero que podía acabar con su vida entera. Y también pensaba en el niño Miguel,
ese niño que apenas hablaba y que parecía cargar con un miedo que ni entendía todavía. Le pidió a Marco que revisara los últimos movimientos de Esperanza. Sabía que no podía acusarla sin pruebas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. En pocas horas, Marco le confirmó que la noche anterior, mientras él discutía con Roberto en la entrada, Esperanza no estaba en su cuarto. Salió por la puerta trasera a eso de las 9, en un coche que no era suyo. Las cámaras no alcanzaban a ver la placa. No volvió, sino hasta después de la 1 de la madrugada, y entró por una puerta lateral sin que nadie la viera. Santiago tragó saliva. Lo sintió como una traición. Esperanza no era solo su empleada, era su gente, de esas personas que uno cree que jamás van a fallar. Pero ahí estaba, metida hasta el fondo en algo que él todavía no lograba entender. A media tarde, decidió ir a buscar a Carmen de nuevo. Esta vez fue directo a su casa. Subió las escaleras sin hacer ruido y tocó la puerta. Miguel fue el que abrió, como la vez anterior, pero esta vez, al verlo, no se escondió. Lo miró serio pero sin miedo. Santiago le sonrió. ¿Está tu mamá? El niño asintió y se metió corriendo a llamar a Carmen. Unos segundos después, ella apareció con el mismo rostro de siempre, serio, agotado. «Perdón que venga sin avisar», dijo Santiago, «pero necesito hablar contigo, solo unos minutos». Ella lo pensó. Luego abrió más la puerta y lo dejó pasar. El departamento era pequeño, con muebles viejos pero limpios, una televisión chiquita en una esquina, 2 sillas, una mesa llena de cosas. Miguel se sentó en el piso con unos carritos. Carmen le ofreció un vaso con agua. «No quiero meterte en problemas», empezó Santiago, «pero necesito saber si Esperanza tuvo algo que ver contigo aquella noche, la de la finca». Carmen lo miró con cansancio, como si ya no le sorprendiera nada. «Ella me llevó, me dijo que era una oportunidad para ganar más dinero. Yo estaba desesperada. Mi papá se había muerto hacía poco y mi mamá estaba enferma. Acepté sin preguntar». «¿Sabías que era una fiesta?» «No me dijo que era una reunión con mujeres que trabajaban en hoteles, que querían contratar gente para un spa, que tenía que arreglarme bien, porque era como una entrevista. Yo era una mocosa, no sabía qué onda. Me puso un vestido, me maquilló, me subió a una camioneta y me dejó en la entrada de esa finca. Y ya ahí empezó todo». Santiago la escuchaba sin moverse. Sentía la garganta seca. Esa parte de la historia no se la había contado antes y ahora que la escuchaba con detalle, le dolía. Le dolía imaginarla sola, confundida, vestida como para una cita sin tener idea de lo que iba a pasarle. Y Roberto, él estaba ahí, no sé, ¿qué hacía? Yo lo vi después, en la madrugada, cuando ya me querían sacar de ahí porque estaba llorando. Me subieron a un cuarto, me dieron algo que me dejó mareada. Cuando desperté, ya no tenía ropa. Él fue el que me sacó. Me subió a un taxi, me llevó a un hotel barato y me dijo que si hablaba, me iba a meter en problemas. ¿Qué clase de problemas? Que nadie me iba a creer, que él tenía forma de hacerme ver como una cualquiera, que tenía grabaciones, fotos, que si decía algo me iban a tachar de loca, que además uno de los que estaba ahí era importante y que si lo nombraba me iban a desaparecer. Santiago sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién era? Carmen lo miró fijamente. «Tú». El mundo se le cayó encima en ese momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Él había estado ahí. Ella lo acababa de decir y no se lo dijo con odio. Se lo dijo como quien te dice que llovió o que el agua está fría, sin drama, solo la verdad. «No recuerdo haberte visto». «No, recuerdo haber hecho algo así», dijo Santiago con voz temblorosa. «Lo sé, estabas borracho, tal vez drogado, igual que todos los demás, pero estabas. Yo te vi y Roberto también». Se hizo un silencio largo. Miguel jugaba con sus carritos sin enterarse de nada. Santiago sintió una presión en el pecho como nunca antes. «¿Y Miguel?», preguntó de pronto como si ya supiera la respuesta. Carmen bajó la mirada. «Miguel no es hijo de Roberto. Entonces, no sé, nunca quise saber.
No me hice la prueba, solo sé que fue de esa noche. Yo no quería traerlo al mundo, pero cuando me enteré ya era tarde, y aunque me costó, decidí tenerlo, porque en medio de toda esa porquería, él era lo único limpio, lo único que era mío de verdad. Santiago no podía hablar. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana y se quedó ahí mirando hacia la calle, sin ver nada. Sentía que el piso se le movía, que la cabeza le daba vueltas. «¿Qué vas a hacer con lo que sabes?», preguntó Carmen sin moverse de la silla. «No sé», respondió Santiago con voz baja. «No sé, pero por dentro ya lo sabía. No iba a poder vivir con eso, ni con el silencio, ni con la duda, ni con la culpa, porque aunque no lo recordara, aunque no hubiera planeado nada, había estado ahí, y eso lo cambiaba todo». Santiago se despertó antes de que amaneciera. No pegó el ojo en toda la noche. No podía. Después de lo que Carmen le había dicho, todo en su cabeza daba vueltas. La imagen de ella, de esa noche, de ese niño, jugando en el piso como si no supiera que estaba parado sobre un secreto enorme. Lo traía vuelto loco. Miguel, ese niño, lo había visto un par de veces y siempre se le quedó grabado lo mismo. No hablaba, no hacía preguntas, no lloraba, solo miraba. Miraba todo, pero no decía nada, como si supiera que decir cosas podía ser peligroso. Esa mañana, Santiago tomó una decisión que ni él entendía muy bien. Le pidió a Patricia, su asistente, que hablara con Carmen y le ofreciera un trabajo distinto, algo más tranquilo, donde pudiera tener al niño cerca. Le dijo que lo pensara, que no era obligatorio, que solo quería darle otra opción. Carmen aceptó con desconfianza. No entendía bien qué buscaba Santiago, pero tampoco estaba en posición de rechazar nada. Así que al día siguiente llegó temprano con Miguel de la mano. Él con su mochila colgando, la mirada al piso y una manita apretando la de su mamá. Patricia los recibió en la entrada del edificio donde tenía una oficina. Pequeña, lejos de los escándalos de prensa, lejos de la mansión y de todo lo que cargaba encima. Santiago ya los esperaba con un desayuno preparado en la cocineta. Nada lujoso, solo pan dulce, jugo y café. Miguel se quedó pegado a su mamá todo el tiempo. No quiso soltarla ni para sentarse. Santiago intentó sonreírle, ofrecerle un jugo, pero el niño ni lo miró. Carmen le explicó que Miguel era así desde pequeño. No hablaba con extraños, a veces ni con ella. En la escuela no participaba, no jugaba con otros niños. Y cuando alguien le preguntaba algo, se escondía detrás de lo primero que tuviera cerca. ¿Ha ido con algún psicólogo?, preguntó Santiago. Una vez me lo mandó la escuela, pero me dijeron que necesitaba terapia constante. No tenía dinero para eso. Santiago no dijo nada. Solo asintió y apuntó algo en su celular. Ya tenía a alguien en mente. Pasaron las semanas y poco a poco Carmen se fue encargando de la limpieza de la oficina, de preparar café para las juntas, de ordenar documentos, cosas sencillas. Miguel, mientras tanto, se quedaba en un rincón con su cuaderno y unos colores que le regalaron. No hacía ruido, no molestaba, pero tampoco se reía ni una sola vez. Santiago se fue acostumbrando a verlos todos los días y sin querer empezó a esperar esos momentos. A veces se asomaba desde su oficina solo para ver qué hacía el niño. Una vez lo vio dibujando un robot, otra vez una casa con una puerta muy grande. Siempre usaba en color azul, nunca otro. Un día, mientras Carmen iba al baño, Miguel se quedó solo en la cocineta. Santiago entró para servirse café y el niño ni se movió. Lo saludó, no obtuvo respuesta, pero antes de salir notó algo raro en el dibujo que el niño tenía frente a él. Era una figura chiquita en el centro, con los brazos caídos, rodeado de sombras. Alrededor había caras sin ojos y encima de todo, un techo como de rejas que parecía cerrarse poco a poco. Santiago se agachó y le habló con cuidado. ¿Eso lo hiciste tú? Miguel no respondió. ¿Qué es eso? Es mi cabeza,
dijo el niño de pronto con voz muy bajita. Fue la primera vez que lo escuchó hablar. Santiago se quedó paralizado. ¿Tu cabeza? Miguel asintió. Así se ve cuando sueño feo. ¿Y sueñas feo, seguido? Sí. Santiago tragó saliva. No sabía qué decir. Solo le revolvió el pelo con suavidad y salió de ahí con un nudo en el estómago. Ese niño llevaba algo adentro que no se le iba a quitar con abrazos o regalos. Necesitaba ayuda real. Esa misma tarde llamó a una terapeuta infantil de confianza. Le pidió que lo visitara sin ponerle nombre a nada. Solo quería que hablara con Miguel. La mujer accedió. Le dijo que necesitaba observarlo primero, sin presionarlo. A los 2 días, la terapeuta llegó y se sentó en la cocineta mientras Miguel dibujaba. Fingía que solo pasaba por ahí. Le preguntó si le gustaban los colores, si le gustaba dibujar. El niño no contestó, pero tampoco se fue. Después de 1 hora, le mostró su dibujo. Era el mismo que había hecho antes, pero con una diferencia. Ahora la figura tenía una puerta abierta a un lado, y del otro lado de la puerta había una persona grande de traje. La terapeuta no dijo nada, solo anotó en su libreta. Al terminar la visita, Santiago la acompañó hasta el auto y preguntó: ¿Tiene trauma? Respondió ella sin rodeos. Fuerte. Está guardando cosas que no puede decir, que no entiende, pero que lo aplastan por dentro. Está en modo silencio para protegerse. Siente que si habla pasa algo malo. Se puede tratar, sí, pero va a tardar y no lo va a lograr si sigue sintiendo miedo. Ese niño no necesita juguetes, necesita estabilidad, sentirse seguro. Santiago lo pensó todo el camino de regreso. Miguel no era solo un niño callado, era un niño herido, apagado, que se había vuelto invisible para sobrevivir. Invisible en su propia casa, en la escuela y hasta para su propia madre, que aunque lo amaba, ya no tenía fuerzas para mirarlo bien. Esa noche, Santiago tomó otra decisión. Subió a su azotea, se sentó solo y se preguntó en qué momento se había metido tan profundo en una historia que no era suya, pero ya no podía salirse. Ya no podía mirar a Carmen y a ese niño como empleados. Ya no podía fingir que no le importaba porque Miguel, el niño invisible, ya se había metido en su vida y empezaba a hacerlo visible a él también. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando sonó el celular de Santiago. La llamada entró de un número desconocido. No lo pensó mucho. Algo le decía que contestara. Lo hizo. Del otro lado, el silencio fue lo primero. Unos segundos después, esa voz que ya conocía bien: «Ya viste de lo que soy capaz». Era Roberto, tranquilo, seguro, con ese tono que mezcla burla y amenaza. «¿Qué hiciste?» «Nada todavía, pero ya se me está acabando la paciencia. Mira, ya todos se están moviendo. Fernando está muerto. Los otros se fueron. ¿Y tú? Tú ya te estás poniendo necio. Entonces ahora yo también voy a cambiar las reglas. No vas a hacerle nada a Miguel. ¿Y tú cómo sabes dónde está ahorita?» Santiago se quedó congelado. «¿Qué dijiste?» «No, no te preocupes, todavía no hago nada. Está dormido en su camita, pero no siempre va a estar así. Y si tú no me haces caso, si sigues metiendo la nariz donde no te llaman, te juro por Dios que lo desaparezco. Te vas a pudrir en la cárcel, Roberto, lo juro. ¿Y tú crees que vas a quedar limpio? Estás igual que yo, con la diferencia de que tú vas a caer más duro. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes más que perder». Colgó, así sin más. Santiago sintió cómo le sudaban las manos. Agarró las llaves y salió corriendo al departamento de Carmen. Tocó la puerta como loco. Carmen abrió en bata con los ojos asustados. Miguel seguía dormido. Todo parecía normal, pero Santiago sabía que Roberto no estaba jugando. «Tenemos que sacarlos de aquí ya», le dijo sin entrar en detalles. «¿Qué pasó?» «Nos está vigilando. Sabe dónde están. Ya no están seguros». Carmen lo miró con el miedo metido hasta los huesos. No preguntó más. Solo se metió al cuarto, agarró una mochila y sacó los papeles, el suéter de Miguel y un par de cosas. En menos de 5 minutos estaban saliendo del edificio.
Santiago los llevó a un lugar que casi nadie conocía. Una casa en las afueras que había comprado años atrás como escondite para emergencias. Ahí no había cámaras, ni empleados, ni señales. Solo una reja vieja, una entrada polvosa y una casa con lo mínimo, lo justo para pasar desapercibidos. Carmen se encerró en un cuarto con Miguel, que seguía dormido. Santiago se quedó afuera vigilando. No tenía armas, pero tenía el cuerpo en tensión. No se iba a dormir esa noche, no iba a cerrar los ojos, no con Roberto suelto. A la mañana siguiente, Marco llegó. Ya sabía lo que había pasado. Esto se salió de control, dijo apenas bajó del auto. No va a parar, Santiago. Si no haces algo ya, ese cabrón va a cruzar la línea. Ya la cruzó. Anoche me llamó, me dijo que Miguel ya no está seguro. Marco apretó la mandíbula. ¿Y la policía? Aún no. No puedo confiar. Roberto tiene contactos. Si vamos sin pruebas sólidas, van a avisarle. Se va a esconder y capaz que se lleva al niño de verdad. Entonces tenemos que armar algo más grande, grabarlo, provocarlo, hacer que se queme solo. Y mientras hay que mantenerlos escondidos y tú tienes que aguantar, porque esto apenas va a empezar. Ese día, Santiago le explicó todo a Carmen sin rodeos. Le dijo lo de la llamada, le dijo lo de Fernando y le mostró las transferencias. Le explicó que existía la posibilidad de que el niño fuera hijo de ese hombre. Carmen se quedó en silencio largo, respiró hondo, no lloró, solo lo miró. ¿Y tú qué crees? No sé, pero no cambia nada. Tú lo criaste, tú lo salvaste, tú estuviste ahí cuando nadie más. Carmen bajó la cabeza. Él me quitó todo. Roberto me quitó en vida, me quitó la confianza, me quitó la oportunidad de ser libre. Pero si se atreve a tocar a mi hijo, no sé de qué soy capaz. Santiago lo entendía. Él también sentía eso. No era su hijo, no era su familia, pero algo dentro de él ya lo sentía como suyo, como una parte que no podía dejar sola. En la noche, Marco volvió con un plan. Vamos a provocarlo, a hacerle creer que lo vamos a denunciar, que vamos a soltar los videos. Él va a reaccionar y ahí lo vamos a atrapar. Y si se adelanta, por eso necesitamos ponerle vigilancia en serio, GPS en el celular, cámaras en la entrada del departamento, gente afuera vigilando. Vamos a atraparlo con sus propias palabras. Esa misma noche, Santiago volvió al departamento de Carmen. Solo entró y colocó un micrófono debajo de una de las sillas. También instaló una cámara en una esquina disfrazada de sensor de humo. Todo quedó listo. La idea era simple. Santiago debía citar a Roberto, decirle que estaba dispuesto a negociar, que quería comprar los videos, pero que tenía dudas. Tenía que hacerlo enojar, tenía que hacer que amenazara, que dijera algo claro, algo que sirviera para meterlo. El mensaje fue directo. Podemos hablar. Quiero terminar esto en paz. Roberto respondió de inmediato. ¿Dónde y cuándo? Lo citó en un estacionamiento abandonado, de noche, sin luces. Santiago llegó con Marco, que grababa todo desde una camioneta a unos metros. El plan era simple, solo hablar, provocarlo. Roberto llegó en moto sin casco, con una mochila colgando. Se bajó tranquilo, caminó hacia Santiago con esa sonrisa de siempre. Así que ya te diste por vencido. Quiero cerrar esto. Decidí que prefiero perder dinero antes que perder la cabeza. Roberto lo miró con desconfianza. ¿Y la policía? Nada de eso. Solo quiero saber qué necesitas para dejar esto en paz, para irte, para que desaparezcas. Eso no va a pasar. Tú no me pagas para irme. Me vas a pagar para quedarme callado. Y si no me das lo que quiero, te juro que ni tú ni esa mujer vuelven a ver al mocoso. Ahí estaba la frase clara, sin filtro. Marco lo tenía todo grabado. Santiago tragó saliva. ¿Qué dijiste? Ya me oíste. El niño es mi seguro. Si me quieren joder, me lo llevo y nadie lo vuelve a ver. Y con eso, Roberto firmó su sentencia. Lo que no sabía es que desde ese momento ya lo estaban cazando. Porque cuando una amenaza se vuelve tan directa, tan descarada, ya no hay forma de esconderla. Solo queda
Actuar antes de que sea demasiado tarde. Después de la amenaza en el estacionamiento, Marco y Santiago se fueron directo a una oficina privada en el centro. Ahí tenían todo el equipo para revisar el audio, guardar el video y preparar el siguiente paso. Ya tenían lo que necesitaban para tumbar a Roberto, pero sabían que no podían hacerlo así nada más. Tenían que construirlo bien. Un solo error y todo se iba al carajo. «No lo podemos detener todavía», dijo Marco mientras revisaba el video. «Este tipo es listo. Va a negar todo y va a decir que tú lo provocaste, pero ya tenemos la amenaza». «Sí, pero necesitamos más. Necesitamos que lo diga sin que lo presiones, que lo diga creyendo que está ganando, que se sienta seguro». Santiago entendía. Era como jugar ajedrez con un tipo que no tiene reglas. Tenías que adelantarte a cada movimiento. No bastaba con exponerlo. Había que dejarlo sin salida. Carmen seguía escondida con Miguel en la casa segura. No sabía nada de lo que pasaba. Santiago prefería mantenerla al margen, no por desconfianza, sino porque ya había cargado con demasiado. Tenía que protegerla, aunque fuera con mentiras. Mientras tanto, Roberto seguía mandando mensajes. Se hacía el gracioso. Preguntaba si ya estaba listo el pago. Hacía chistes con doble sentido. Hasta mandó una foto de un parque infantil con la frase: «Ojalá nunca desaparezcan estas sonrisas». Era un maldito. Pero ese tipo de mensajes eran justo lo que necesitaban. Cada palabra quedaba registrada. Cada imagen sumaba al expediente. «Vamos a hacer algo», dijo Marco. «Dile que quieres reunirte de nuevo, que esta vez vas a llevarle la primera parte del dinero, pero que necesitas que él te dé una prueba más fuerte, algo que garantice que no va a soltar nada después. Y si no cae, va a caer. Estos tipos siempre se sienten más listos y ahí es cuando se confían». Esa noche, Santiago le escribió. Le dijo que tenía listo el pago, pero que necesitaba una copia del material como muestra de que el trato iba en serio, que si no se la daba, no habría trato. Roberto tardó en contestar 1 hora. Luego respondió con una sola palabra: «Mañana». La cita fue en una bodega abandonada al norte de la ciudad. Marco colocó cámaras y micrófonos en todas partes. Llevó un dron. Hasta contrató a un par de tipos para que vigilaran desde lejos. Todo tenía que salir perfecto. Santiago llegó con un maletín vacío, pero con apariencia de importante. Roberto llegó con la misma facha de siempre, sucio, confiado, con esa sonrisita de «yo mando aquí». Se saludaron sin palabras, solo se miraron. «Aquí tienes lo que me pediste», dijo Santiago mostrando el maletín. «¿Y lo tuyo?». Roberto sacó una memoria USB del bolsillo. «Una probadita. Con eso ya sabes que no estoy bromeando». «¿Qué contiene?». «Adivina. A tu amiguita en el baño llorando, a ti caminando por el pasillo, a otros que ya ni te imaginas». Santiago apretó los dientes. «¿Y por qué yo?». «Hay otros que tienen más que perder, porque tú eres el más fácil. Los otros tienen guardaespaldas, políticos de su lado, dinero escondido. Tú eres el más limpio y por eso el más débil». Santiago agarró la memoria y guardó el maletín. «Ahora sí, desaparece. Quédate con tu parte y desaparece». Roberto se echó a reír. «¿Y tú te crees eso? ¿Que con esto ya me voy? No, patrón, esto apenas empieza. Tengo más. Tengo años de cosas guardadas y lo mejor es que ustedes me las dieron solitos. Solo tuve que estar ahí escuchando. Entonces, ¿qué quieres? ¿Poder? Que cuando yo marque contestes, que cuando necesite dinero me lo mandes, que si quiero que le des trabajo a alguien, lo hagas sin preguntar. Tú vas a ser mi cajero porque tú ya no tienes cómo defenderte». Santiago sintió que el pecho le ardía. No lo golpeó, no le gritó, solo lo miró. «Te equivocas», dijo. Roberto lo vio raro. «¿Cómo? Tú crees que tienes el control, pero no lo tienes y lo vas a descubrir muy pronto». Se dio la vuelta y se fue. Dejó a Roberto parado en la bodega sin entender lo que acababa de pasar. Esa misma noche, Marco revisó la memoria. Contenía videos fuertes, sí, pero lo más importante no eran las imágenes, era la información detrás.
fechas, horas, nombres de archivo, registros internos que mostraban que Roberto había editado material, había manipulado evidencia y la había usado para chantajear a más personas. «Esto es oro», dijo Marco. «No solo lo hunde por extorsión, también lo mete en delitos mayores. Está jodido y ni lo sabe». Empezaron a armar el expediente. Llamaron a una fiscal de confianza, una que no se vendía, una que ya estaba harta del sistema. La fiscal aceptó verlo. Santiago llegó con todo, con la historia completa, con los audios, con los nombres, con los videos. No se guardó nada. Ella se quedó en silencio por un rato. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», preguntó. «Sí, tú también vas a salir embarrado. Lo sé. ¿Y lo vas a aguantar?». «Sí, porque si no hago esto, voy a vivir con miedo toda la vida y no pienso hacerlo». La fiscal asintió. Le pidió unas horas. Tenía que mover cosas con cuidado. Esa noche Santiago se fue a la casa segura. Carmen ya lo esperaba. Miguel dormía. Santiago se sentó frente a ella. «Ya no es un juego», le dijo. «Mañana empieza todo». Carmen no dijo nada, solo le agarró la mano, porque aunque todo había nacido de una mentira, ahora estaban metidos en algo más grande, y ya no había vuelta atrás. La casa segura estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el ruido del refrigerador y de vez en cuando el rechinido de alguna tabla vieja del piso. Miguel dormía en el cuarto pequeño, arropado hasta el cuello, con uno de sus dibujos pegado a la pared. Santiago y Carmen estaban en la sala con una taza de café cada uno y mil cosas que no se decían. Llevaban horas callados desde que él le contó que al día siguiente se movería todo legalmente contra Roberto. No habían hablado más de 2 o 3 frases, pero había algo en el aire, algo que necesitaba salir. Carmen fue la que rompió el silencio. De golpe, sin aviso: «Te tengo que contar algo que nunca he dicho». Santiago la miró de inmediato. No era una frase cualquiera. La voz de Carmen no temblaba, pero estaba más baja de lo normal, y los ojos los tenía clavados en la mesa, como si lo que fuera a decir no pudiera sostenerse con la mirada al frente. «La noche de la finca no fue la única», soltó. Santiago se quedó quieto. «¿Otra fiesta?». No fue fiesta. Fue algo más sucio, más escondido. No había luces, ni música, ni alberca. Fue en una casa vieja al sur de la ciudad. Me llevaron a la fuerza. Me tenían vigilada. Esperanza ya no estaba, pero Roberto seguía detrás de todo. Me dijo que si no cooperaba, iban a publicar mis fotos, que iban a hacer que pareciera que yo ofrecía servicios por dinero. Santiago apretó la mandíbula. «¿Qué te hicieron?». Carmen lo miró por fin. Tenía los ojos secos pero duros, como si las lágrimas ya no le salieran porque se le habían acabado. «Había 3 hombres, no los conocía, nunca dijeron sus nombres. Me dieron una bebida, me encerraron en un cuarto. Esta vez no me dejaron sola. Había cámaras, lo grabaron todo, y después uno de ellos me dijo que me fuera, que no dijera nada, que ya sabían dónde vivía mi mamá». «¿Estás segura de que lo grabaron?». «Sí, vi la cámara, vi el lente. Uno de ellos incluso se rió mientras me amarraba. Las manos. Me dijo: esto lo va a pagar alguien caro». Santiago tragó saliva. No podía con lo que escuchaba. Lo veía ahí frente a él, tan real, tan crudo. Y lo único que se le venía a la cabeza era: ¿por qué no lo supo antes? ¿Por qué no lo detuvo antes? Y todo eso lo sabe Roberto. Él no estuvo esa noche, pero sabe lo que pasó. Le mandaron una copia del video. Me lo dijo, me lo restregó en la cara cuando quise dejarlo. Dijo que si me iba, si lo denunciaba, ese video saldría a la luz, que nadie me iba a creer, que iban a decir que yo lo hice por gusto, que lo hice por dinero, y que Miguel, por haber nacido de todo eso, iba a cargar con la vergüenza. Pero eso no es verdad, Carmen. «Ah, ¿no? ¿Tú crees que alguien va a mirar ese video y pensar en mí como una víctima? ¿Tú crees que van a escuchar mi versión antes de darme la espalda?». Se le rompió la voz ahí. Por fin, las palabras empezaron a salir con más fuerza. «Yo lo vi, Santiago.
Vi cómo la gente voltea la cara cuando una mujer dice que fue violada. Vi cómo se ríen en los comentarios, cómo dicen, ¿y para qué se fue con ellos? ¿Por qué no gritó? Seguro ya estaba metida en eso desde antes. Y mientras ellos se esconden, nosotras nos quedamos cargando con la culpa, con el miedo, con el asco. Carmen, no estás sola. Sí, lo estuve mucho tiempo y en silencio, porque hablar me costaba más. Hablar era volver a vivirlo. Cada palabra es como abrir la herida otra vez. Y después viene la mirada, la lástima, la que más duele, la que dice, pobrecita, pero por dentro piensa, algo habrá hecho. Santiago bajó la cabeza. No tenía respuestas, no tenía palabras. Miguel es lo único que me mantuvo con vida. Pensar en él, en protegerlo, en darle aunque fuera un cachito de vida que no fuera como la mía. Pero incluso eso me lo querían quitar. Me decían que era el hijo de uno de esos hombres, que si salía a la luz, me lo iban a arrebatar, que una mujer como yo no podía criar a nadie. ¿Y tú lo creíste? Por años. Sí, me lo repetí tanto que empecé a odiarme, a dudar de mí, a sentir que lo mejor era quedarme callada, que mientras él estuviera bien, no importaba lo que yo tuviera que aguantar. Se quedó callada por un rato. Miraba hacia el pasillo donde dormía su hijo. Luego regresó la vista a Santiago. Pero ya no quiero callar, ya no más. No tienes que hacerlo, dijo él. No otra vez. ¿Tú sabías que no puedo dormir sin revisar 3 veces que la puerta esté cerrada? Que tengo que dormir con la luz prendida, que tengo pesadillas casi todos los días. No lo cuento por lástima. Lo digo porque ya no quiero cargar con eso en secreto. Porque necesito que alguien lo sepa, que alguien escuche. Santiago se acercó despacio, no para abrazarla ni para consolarla como si fuera una niña. Solo se sentó a su lado sin hablar, sin moverse. Gracias por decirlo, le dijo bajito. Carmen asintió. Lo dije porque si mañana todo se va al carajo, si me acusan, si sacan los videos, si la gente habla, quiero que tú sepas la verdad. Toda, la que duele, la que nunca salió en los papeles ni en los informes. La verdad que me comí durante años mientras fingía estar bien. Esa noche no hablaron más, no hacía falta. Ya no eran solo un millonario metido en un lío y una mujer rota por su pasado. Ahora eran 2 personas cruzadas por la misma noche, por el mismo silencio y por la misma necesidad de romperlo todo. Esa mañana empezó como cualquier otra. El sol entrando por la ventana, el olor a café, Miguel comiéndose su pan con mantequilla sin decir una sola palabra. Pero Santiago ya sabía que no iba a ser un día normal. La fiscal había llamado temprano, le dijo que estaban listos, que ese mismo día iban a girar la orden de arresto contra Roberto. Tenían todo, los audios, los videos, las pruebas, el testimonio de Carmen. Solo faltaba un paso, pero justo cuando crees que estás avanzando, algo llega y te rompe el suelo. A las 10 de la mañana tocaron la puerta de la casa segura, 3 golpes duros. Santiago miró por la mirilla y se le heló el cuerpo. No era Marco, no era la fiscal, era una patrulla y 2 agentes uniformados. Uno de ellos traía una carpeta en la mano, el otro una cara seria, sin emoción. ¿Sí?, preguntó Santiago abriendo apenas. ¿Usted es Santiago Mendoza? Sí. Queda detenido por presunta participación en actos de abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento agravado. Carmen salió del cuarto de golpe. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Santiago levantó las manos sin resistirse. No se defendió, no gritó, solo los miró. ¿Quién presentó la denuncia? Una fuente anónima con pruebas, videos, fotos y un testimonio firmado. ¿Qué testimonio? Una mujer dice que usted fue parte de un grupo de hombres que abusaron de ella hace varios años en una finca al sur de la ciudad. Carmen se quedó pálida. Eso no puede ser. Él no... Señora, por favor, no interfiera. Tenemos orden. Directa.
Lo esposaron ahí mismo, enfrente de ella, enfrente de Miguel, que se había asomado desde la puerta del cuarto y no entendía nada. «Tranquila», le dijo Santiago mientras lo sacaban. «No te asustes, todo va a salir bien. Cuida a Miguel». Y se lo llevaron. Carmen se quedó sola en medio de la sala con el corazón reventándole en el pecho. No sabía si llorar, correr, gritar. Todo pasaba muy rápido. Todo dolía. Le marcó a Marco. Le contó todo. Marco no podía creerlo. «No puede ser. Nosotros fuimos los que entregamos las pruebas. Y entonces alguien se adelantó. Alguien movió piezas más rápido. Tal vez Fernando o alguien que estaba en los videos usaron lo que teníamos y lo voltearon. Hicieron que Santiago pareciera el cabecilla. Lo hundieron antes de que pudiera defenderse». Carmen colgó. No podía quedarse ahí. Agarró lo básico y salió con Miguel. Fue directo a buscar a la fiscal. La encontró en su oficina también en shock. «Yo no mandé esa orden», le dijo. «Me la quitaron de las manos. Alguien desde más arriba la autorizó. Usaron pruebas manipuladas. La misma evidencia que ustedes entregaron, pero sacada de contexto. ¿Y ahora qué? Ahora hay que contraatacar, pero necesitas hacer algo que va a doler». «¿Qué? Hablar todo en público, denunciarlo con tu nombre, con tu cara, dar el testimonio completo y decir que Santiago no fue parte de eso, que sí estuvo, pero no participó». Carmen se quedó en silencio. «¿Sabes lo que estás pidiendo? Sí, que rompas el miedo, que te pongas en la mira, que te expongas, pero si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, y él se va a quedar pudriéndose por algo que no hizo». Carmen salió de ahí con la cabeza a 1000 por hora. Esa noche no durmió. Miró a Miguel mientras dormía y pensó en todo lo que había guardado durante años. Pensó en las veces que se cayó, en los días que se tragó las lágrimas, en las amenazas, en las veces que quiso morirse. Pero también pensó en Santiago, en cómo le creyó, en cómo la cuidó, en cómo decidió enfrentar todo, aún sabiendo que también iba a caer. A la mañana siguiente fue a la estación de radio más importante. Pidió hablar con la jefa de redacción. Llevaba una hoja en la mano, no temblaba. «Quiero leer esto al aire», dijo. «¿Estás segura?» «Más que nunca». Lo leyó con voz firme, con el corazón apretado. Contó su historia, su nombre, su cara, lo que vivió, lo que vio, lo que no dijo antes por miedo, lo que sí recordaba y lo que Santiago no hizo. La entrevista se viralizó en minutos. Las redes explotaron. Unos la creyeron, otros la insultaron como siempre, pero ya no era un rumor. Ahora tenía nombre, rostro, palabras claras y sobre todo, ya no tenía miedo. En la cárcel, Santiago escuchó la entrevista desde una radio vieja. Cerró los ojos, no lloró, no sonrió, solo respiró, porque por primera vez en días sintió alivio. La verdad había caído como plomo, pesada, dura, imposible de ignorar, y ya nadie podía detenerla. El audio de Carmen todavía estaba dando vueltas por todas partes. Redes, radios, noticieros. Todos tenían una opinión, todos hablaban, todos decían algo. Pero mientras la gente debatía desde sus celulares, Carmen estaba en otro mundo, uno más peligroso, más real, más crudo, porque al mismo tiempo que la verdad salía, también empezaban los golpes. A las pocas horas de la transmisión, Marco la llamó de urgencia. «Tienes que salir del departamento ya», le dijo sin rodeos. «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Interceptaron una conversación entre Roberto y otro cabrón. Dijo: «Si la vieja abre la boca, la callo como a los otros. No podemos esperar a que haga algo más. Ya no». Carmen sintió que se le doblaban las piernas. Miguel estaba jugando con unos carritos en la sala, ajeno a todo. Ella respiró hondo y le dijo que iban a salir a pasear. No quería asustarlo. Agarró una mochila pequeña con lo básico, una cobija, 2 mudas de ropa y los documentos. Marco ya los esperaba afuera en una camioneta. Subieron rápido. Carmen miraba por la ventana como si alguien fuera a aparecer de la nada. Miguel se le pegaba al brazo. «¿A dónde vamos?» «A un lugar seguro», dijo Marco.
Ya no podemos confiar en nadie, ni en vecinos, ni en policías, ni en nadie. Esto ya está podrido hasta el fondo. Y Santiago lo van a soltar. La fiscal ya movió todo, pero va a tardar. Mientras tanto, tú y el niño no pueden estar desprotegidos. Ya vieron tu cara, ya saben dónde vives. Ya no hay marcha atrás. El lugar seguro esta vez no era una casa bonita ni tranquila. Era un cuarto prestado en una estación de resguardo del gobierno. Parecía bodega adaptada con colchones en el piso, luces frías y una cocina improvisada con una hornilla eléctrica. No había ventanas, solo una puerta metálica con doble candado y una cámara afuera. Miguel se puso inquieto. No entendía por qué se movían tanto. No preguntaba, pero se le notaba en la cara que algo no estaba bien. Carmen intentó tranquilizarlo, pero en su mirada ya no quedaba mucho espacio para la calma. Marco se quedó con ellos un par de horas. Les instaló un botón de pánico. Les dejó 2 teléfonos con línea directa a él y a la fiscal. Luego se fue a seguir moviendo piezas, pero antes de salir le dio a Carmen un sobre. «No lo abras hasta que estés sola», le dijo. Esa noche, Carmen no durmió. Se sentó en el colchón con Miguel abrazado a su cintura y solo escuchaba los ruidos del techo, del pasillo, de los autos allá lejos, como si todo fuera una amenaza. Cuando el niño por fin se quedó dormido, abrió el sobre. Adentro había una copia del expediente de Fernando Lozano, fotos, transferencias, registros de llamadas y una hoja suelta con un título que le heló el cuerpo. Resultado de prueba de ADN. Miguel R. Fernando L. Lo leyó 3 veces. Le temblaban las manos. Positivo. Era él, ese hombre, ese monstruo. Carmen soltó el papel, se cubrió la cara y dejó salir todo lo que no había llorado, todo lo que venía cargando desde hacía años. Ese era el verdadero padre de su hijo. No Roberto, no un desconocido. Fernando Lozano, el que salió del país, el que se lavó las manos, el que pagaba por silencio. Al día siguiente, la fiscal entró al refugio con una noticia. Ya tenemos orden de captura para Roberto oficial, con respaldo. Pero hay un problema. ¿Cuál? No lo encontramos. Se esfumó. Dejó el celular, la moto, todo. No está en su casa, no está con nadie. Nadie responde por él. Carmen se sintió como si le metieran un balde de agua helada. ¿Y si viene por Miguel? Estamos haciendo todo lo posible para que eso no pase. Pero esa frase no le sirvió. No podía dormir, no podía cerrar los ojos, porque Roberto era así. Cuando no estaba era más peligroso, callado, escondido, observando desde las sombras. Esa noche, Marco volvió con otra información. Roberto habló con alguien en un cibercafé, usó una cuenta vieja, dijo, ya no tengo con qué negociar, pero me voy a llevar lo único que me pertenece. Miguel, Marco asintió, ya no tiene escapatoria, ya no tiene salida. Se va a querer llevar algo y ese algo es el niño. No le importa a nadie más, solo quiere lastimar, dejar marca. La fiscal ordenó que aumentaran la seguridad. 2 agentes armados afuera del cuarto, revisión cada 2 horas, cámaras conectadas directo al centro de control. Pero Carmen sabía que si Roberto quería entrar, iba a hacerlo. No por fuerza, por engaño, por manipulación, por sorpresa. Y tenía razón. A la mañana siguiente, uno de los agentes entró con desayuno. Normal, como siempre. Bandeja, 2 platos, pan, fruta, café. Miguel fue el primero en acercarse. Siempre tenía hambre en la mañana. Agarró un pan con las manos y justo cuando iba a dar la primera mordida, Carmen lo detuvo. «Espera». El niño la miró sin entender. Ella miró el pan. Olía raro. No como siempre. «¿Quién trajo esto?» «El guardia de siempre», respondió el agente. «¿Qué guardia?» «El del turno anterior». «¿Y cómo se llama?» El agente dudó. «No sé, lo vi en el cambio de turno, pero no me dio su nombre». Carmen agarró el pan, lo tiró al bote y agarró al niño de la mano. «Nos vamos ahora». «No pueden salir, es protocolo». «Entonces llamen a Marco ahora mismo».
o me llevo al niño caminando. Resultó que nadie conocía al supuesto guardia que entregó el desayuno. No estaba en la lista, no tenía placa, nadie lo vio salir, nadie sabía de él. Se había metido, había dejado la comida y desaparecido. En la cámara no aparecía, el ángulo había sido cubierto con cinta negra. Ese tipo había estado ahí, Roberto. Ahora ya no era solo una amenaza, era una cacería. Y Miguel estaba en la mira. Afuera ya era de noche otra vez. Dentro del refugio el ambiente era otro, más tenso, más paranoico. Después del intento fallido con la comida, la fiscal mandó a revisar todo el lugar. Encontraron un cable de vigilancia desconectado, una reja, trasera forzada y huellas de alguien que había entrado caminando y salido igual de tranquilo. Todo indicaba lo mismo. Roberto había estado ahí a centímetros. Tal vez los miró mientras dormían, tal vez tocó la cama, tal vez hasta pensó llevárselo esa misma noche. No lo hizo, pero lo iba a intentar de nuevo. De eso estaban seguros. Santiago ya estaba fuera de prisión. Apenas lo soltaron, pidió ir directo al refugio. Lo recibieron como a un soldado que vuelve de una guerra, con la ropa arrugada, el rostro cansado y el corazón revuelto. Cuando vio a Carmen, no se dijeron nada, solo se abrazaron lento, largo, como si no se hubieran visto en años. Pero el abrazo duró poco porque no había tiempo para abrazos. «Roberto va a venir», dijo Santiago sin rodeos. «No sé cuándo ni cómo, pero va a venir y no se va a detener». La fiscal ya tenía un operativo armado. No podían sacar a Carmen ni a Miguel del país todavía. Legalmente no tenían permiso para moverlos por la investigación abierta, así que los iban a proteger dentro del lugar, aunque todos sabían que eso era como esperar a un incendio en una cabaña de madera. Marco llegó con refuerzos. Colocaron sensores en todas las entradas, cámaras nuevas, hasta perros entrenados. Pero a pesar de todo eso, había una sensación que nadie podía quitarse de encima. Roberto no era alguien normal. No iba a entrar con una pistola y gritar. Iba a hacerlo a su modo, silencioso, torcido, sin que nadie lo viera. Y lo hizo. 3 días después, una noche sin luna, justo cuando todo parecía tranquilo, un ruido los despertó. No fue un golpe, no fue un grito, fue un zumbido. El sistema de vigilancia había caído. De pronto, las cámaras dejaron de transmitir. Los sensores no marcaban nada y el internet se fue. Carmen fue la primera en notarlo. Abrió los ojos, agarró a Miguel y lo abrazó contra su pecho. Santiago se levantó de inmediato, se asomó por la mirilla y no vio a nadie. Todo oscuro, ni un sonido. Tomó el teléfono especial que le había dejado Marco, sin señal. «Nos tumbó todo», dijo Santiago con los dientes apretados. «Está aquí». Carmen ya no podía temblar más. El cuerpo se le endureció. Le tapó los oídos a Miguel. Le susurró que todo iba a estar bien, aunque ya no lo sentía. En el pasillo se escuchó algo, un roce, una pisada lenta. Santiago cerró la puerta del cuarto, empujó una mesa contra ella y agarró una lámpara como arma. «Quédate aquí, no salgas». «No lo hagas. Tú solo», le pidió Carmen. Pero él ya estaba decidido, iba a enfrentarlo. Abrió la puerta con fuerza y salió al pasillo oscuro, silencioso. Caminó con la lámpara levantada. El lugar parecía abandonado, pero sabía que alguien más respiraba ahí. Llegó al fondo del pasillo donde estaba el panel eléctrico. Había sido forzado, cables cortados, un trabajo limpio, rápido, como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Roberto», gritó, «sé que estás aquí. Ven a dar la cara, cobarde». Y entonces una risa, esa risa seca que ya conocía. «Cobarde yo», se escuchó desde el fondo del pasillo detrás de una pared. «Yo estoy haciendo lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, limpiar el desastre». Santiago apretó más la lámpara. «No te vas a llevar a Miguel. ¿Tú crees que esto es por el niño? No, Santiago, esto es por mí. Yo fui el que cargó con todo, el que hizo el trabajo sucio, el que guardó silencio.
¿Y qué recibí? Nada. Todos me dieron la espalda. Hasta tú, maldito hipócrita. Tú eres un enfermo y yo, un cobarde. Tú lo viste todo y no dijiste nada. Por eso tú y yo no somos tan distintos. Entonces, un golpe fuerte. La pared detrás de Santiago se movió. Era una puerta oculta. Él no la conocía, nunca la vio. De ahí salió Roberto directo hacia él con un cuchillo en la mano. El golpe fue seco. Santiago lo esquivó apenas. El cuchillo le rozó el brazo. Se cayeron los dos al suelo. Empezaron a forcejear. Golpes, patadas, empujones, como animales salvajes. ¿Dónde está Miguel?, gritó Roberto mientras trataba de zafarse. No te lo vas a llevar. Es mío. Es lo único que me queda. Entonces, un grito. ¡Suéltalo! Carmen estaba ahí en el pasillo, apuntando con un arma que había tomado de uno de los guardias caídos. «Apártate de él, Roberto». Él se detuvo. La miró. «¿Tú con una pistola?» «Sí, y no me tiembla la mano. Da un paso más y juro que te dejo tirado aquí». Roberto sonrió. «No puedes hacerlo. No tienes eso en la sangre. No tengo miedo y... eso es peor para ti». Entonces disparó. Uno solo. Pero no vino de Carmen, vino de atrás. Marco. Justo cuando Roberto dio un paso, recibió un tiro limpio en el hombro. Cayó al suelo retorciéndose. «¡Alto, policía!», gritó uno de los refuerzos mientras corría al pasillo con linterna y arma en alto. Todo pasó en segundos. Gritos, órdenes, movimiento. Y ahí quedó Roberto destrozado, sangrando, gritando insultos mientras lo esposaban. «Esto no se acaba aquí. Van a pagar. Todos van a ver lo que es sufrir». Pero ya nadie lo escuchaba, ya nadie lo respetaba, ya nadie le temía, porque el monstruo había vuelto y se acababa de romper los dientes contra la pared. Era cuestión de tiempo. Después de todo lo que pasó, de la noche del ataque, del disparo, de la captura de Roberto, el siguiente paso era inevitable. Tarde o temprano, alguien tenía que mirarlo a los ojos y decirle todo lo que llevaba guardado, sin miedo, sin rodeos. Ese alguien era Carmen. La fiscal no estaba de acuerdo al principio. Decía que era peligroso e innecesario, que ya no había nada que hablar, pero Carmen fue firme. No lo pidió, lo exigió. «Quiero hablar con él», dijo con la cara dura, firme. No para perdonar, no para llorar, solo para que escuche, para que se trague cada palabra. Lo prepararon todo en un cuarto pequeño de la fiscalía. No era una celda, pero tampoco una oficina bonita. Era frío, gris, con una mesa metálica al centro, 2 sillas de plástico y un vidrio que permitía que el equipo legal observara todo desde afuera sin ser vistos. Carmen entró con la cabeza en alto. No llevaba maquillaje, no se arregló el cabello, no usó ropa bonita. Quería que él la viera tal como era, real, cansada, pero de pie. Roberto ya estaba ahí sentado con el brazo enyesado, el rostro con moretones y una mirada que ya no intimidaba. Intentó sonreír cuando la vio entrar, como si el juego siguiera, como si todavía tuviera poder. Pero Carmen ni lo miró al principio. Se sentó frente a él, colocó las manos sobre la mesa, respiró profundo y habló. «No me hables, no interrumpas, no hagas ninguna broma, solo escucha». Roberto soltó una risita, pero no dijo nada. Carmen lo ignoró. «Durante años me hiciste sentir como basura. Me rompiste la cabeza diciéndome que nadie me iba a creer, que yo era menos, que yo era tuya. Me hiciste creer que era mi culpa, que lo merecía. Me aislaste, me manipulaste, me callaste». Se inclinó un poco hacia adelante y lo peor de todo, hiciste que dudara de mi hijo. Me hiciste pensar que por haber nacido en medio de esa mugre, él también estaba marcado, que yo no era suficiente para protegerlo, que si hablaba lo iba a perder. Roberto la miraba con los ojos entrecerrados. No hablaba, pero se notaba que no le gustaba que ella tuviera el control. «Me quitaste años de vida. Me hiciste caminar con miedo. Me hiciste ver mi cuerpo como un enemigo. Me hiciste odiar los espejos.
Y mientras tú seguías afuera haciendo tus negocios, yo aprendí a esconder las pesadillas y sonreír como si nada. Se le quebró la voz, pero no paró, hasta que apareció alguien que me creyó. Y no lo hizo por lástima, lo hizo porque vio lo que tú nunca vas a ver, que yo no era una víctima. Era una mujer rota, sí, pero no vencida. Se hizo un silencio largo. Roberto respiró hondo. ¿Ya acabaste?, dijo con esa voz sucia. No, aún no. Se acercó más con los codos sobre la mesa. Tú vas a quedarte aquí entre estas paredes, olvidado, tratando de manipular a los que puedas, fingiendo que todavía tienes poder. Pero ya no lo tienes, Roberto. Ya nadie te teme, ya nadie te cree. Eres un tipo acabado, derrotado, sin control sobre nada. Él apretó los dientes, trató de verse firme, pero algo se le rompía por dentro. Tú no estarías aquí si no fuera por mí, dijo de pronto. Yo te di casa, comida, protección, te recogí del suelo. Tú no eras nadie, y tú eras basura desde antes de conocerme. Solo que ahora todo, el mundo lo sabe. ¿Y tú crees que eres mejor después de lo que hiciste? Yo no hice nada, soltó fuerte. Yo sobreviví, y sobrevivir no es un crimen. Roberto se levantó de golpe, pero los guardias entraron al instante, lo empujaron contra la pared y lo esposaron otra vez. Mientras lo sacaban a la fuerza, seguía gritando: «Esto no se queda así, te voy a hacer pagar, tú y ese niño me van a rogar». Pero Carmen ya no escuchaba ni se inmutaba, solo se quedó ahí mirando la silla vacía que dejó atrás. Unos minutos después, Marco entró al cuarto. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te arrepientes de haberlo hecho? No, no era por él, era por mí. Salieron del lugar en silencio. Afuera, el sol empezaba a caer y el aire estaba más frío que antes, pero dentro de ella todo se sentía más ligero. Esa noche volvió con Miguel. Lo encontró dormido en el sillón, abrazando su peluche favorito con los pies colgando. Le acomodó una cobija, le besó la frente y se sentó a su lado. Ya no necesitaba gritar, ya no tenía miedo, ya no cargaba con la duda porque por fin, después de todo, se había enfrentado a su peor sombra y no tembló. Los días después del enfrentamiento cara a cara fueron un torbellino. Carmen estaba tranquila por dentro, pero afuera todo seguía girando. Los medios seguían hablando, los fiscales armaban documentos y el nombre de Roberto ya se escuchaba en cada esquina del país. La presión crecía, todo estaba por explotar o resolverse de una vez por todas. La audiencia ya tenía fecha, una semana. En ese lapso, la fiscalía debía juntar todo, afinar el expediente y prepararse para un juicio largo, duro, sucio. Porque aunque Roberto ya estaba atrapado, eso no significaba que iba a caer fácilmente. Él tenía abogados, tenía contactos, tenía secretos de gente poderosa que estaba dispuesta a todo con tal de que no hablara. Santiago y Carmen fueron llamados de nuevo. Esta vez no a declarar, sino a decidir. Hay una opción sobre la mesa, les dijo la fiscal. Es legal, no es sencilla, y ustedes tienen que estar de acuerdo los dos. Marco estaba con ellos en la sala escuchando con atención. ¿Qué opción?, preguntó Santiago. Roberto ofrece un trato. Dice que va a aceptar cargos y le garantizamos un juicio corto y una condena controlada. Dejaría de meter a otros en el lío. No soltará los nombres, no abrirá más archivos, solo se queda con su parte y recibe menos años. A cambio de eso, ustedes no tendrían que pasar por un juicio largo. No tendrían que hablar frente a todos, no tendrían que revivir nada más. Carmen se quedó congelada. Y eso es justicia. Es legal, respondió la fiscal, pero no es lo que muchos considerarían justicia completa. La otra opción es ir con todo. Juicio público, declaraciones, pruebas, riesgo, pero también la posibilidad de que se hunda más gente. Gente que estuvo involucrada, gente poderosa. Santiago miró a Carmen. Ella seguía sin moverse. ¿Y qué pasa si aceptamos el trato? Lo sentencian en 2 meses, 10 años como mínimo, tal vez 15, pero no más.
y no se sigue investigando más allá de él. Carmen tragó saliva. ¿Y si no aceptamos? Van por todos. Él puede abrir la boca y con eso se va a arrastrar a políticos, empresarios, policías, y a ustedes los van a querer hundir también, porque no todos esos nombres están limpios. O sea, el trato es menos justicia a cambio de menos riesgo, dijo Santiago. Exacto. Se hizo un silencio pesado. Carmen se levantó y salió sin decir una palabra. Santiago la siguió. Afuera en el pasillo, ella no paraba de caminar de un lado a otro. Esto no puede ser real, dijo casi en susurros. Otra vez va a salirse con la suya. No se está saliendo con nada. Va a ir a la cárcel 10 años. Eso vale todo lo que nos hizo. No, pero es mejor que nada. Y tú ya no tienes que volver a pasar por todo. No vas a tener que contar tu historia frente a un salón lleno de extraños. Nadie te va a mirar como si te estuviera juzgando. Pero es que no se trata solo de mí, Santiago. No es por lo que me pasó, es por lo que él sigue haciendo, por lo que representa. Si lo dejamos con ese trato, los otros van a respirar tranquilos, van a decir, mira, al final solo fue uno el que cayó, y los demás, si los demás caen, también te arrastran. A ti, a mí, a todos los que alguna vez fuimos parte, aunque haya sido de lejos. Carmen lo miró dolida, cansada. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero que él se pudra, pero también quiero que tú estés bien. Que Miguel no tenga que verte romperte otra vez. Ya no quiero más fuego, quiero paz, aunque no sea justa. Esa noche no durmieron. Carmen se sentó frente a la ventana viendo la calle vacía, pensando, recordando cada palabra, cada momento, cada herida. A la mañana siguiente pidió una reunión privada con la fiscal. Santiago la acompañó, pero ella habló sola. Voy a aceptar el trato, dijo firme. La fiscal asintió sin sorpresa, pero con una condición, preguntó. ¿Cuál? Que quede registrado en su expediente, en cada documento, que él aceptó los cargos, que se sepa que fue culpable, que no fue duda, que no fue error, que no fue por falta de pruebas. Quiero que quede claro que lo hizo, que no fue víctima de un sistema, que fue el monstruo que todos decían y que firmó reconociéndolo. Eso se puede. Entonces, ya está. Salieron de ahí en silencio. No fue alivio, no fue victoria, pero fue decisión. Días después se firmó el acuerdo. Roberto fue llevado a una sala, esposado, rodeado de custodios. Leyó el documento, lo firmó sin una sola palabra, ni una sonrisa, ni una queja, como si al fin hubiera entendido que su historia ya no tenía vuelta. Y cuando le preguntaron si aceptaba los cargos, dijo una sola palabra: sí. Pero esa palabra para Carmen fue una bomba, una que no explotaba hacia afuera, sino hacia adentro, porque no necesitaba verlo morir, no necesitaba verlo llorar, solo necesitaba que él lo dijera, que lo aceptara, que se quedara grabado. Lo que vino después fueron firmas, sellos, trámites. El tipo fue enviado a un penal de alta seguridad, sin entrevistas, sin visitas especiales, sin salidas. No como castigo ejemplar, no como escarmiento, sino como lo que era, un condenado. Y aunque no fuera suficiente, era real. La mañana después de firmar el acuerdo, el aire parecía menos denso. No era paz, pero al menos se sentía como un descanso. Santiago despertó sin el peso de una reunión urgente, sin llamadas de Marco, sin urgencias. Se levantó, se sirvió café y salió al balcón. Afuera, la ciudad seguía como si nada hubiera pasado, pero para él ya nada era lo mismo. Carmen y Miguel estaban en el comedor. El niño comía cereal sin mirar la televisión, con la cara concentrada en el tazón. Ella lo observaba desde la cocina con una mezcla de alivio y tristeza. Cuando él los vio, cruzaron la mirada y se sonrieron. Algo en ese gesto decía: estamos más cerca del final. El inicio del fin no fue fuerte, no fue dramático, fue simple. Una rutina que encajaba otra vez, una mañana que no se sentía como una amenaza. 3 días después, Roberto fue trasladado al penal. La fiscal lo acompañó.
Santiago no fue, no quiso, no quería verlo otra vez. No necesitaba más imágenes, solo necesitaba saber que ya no podía salir de ahí. En la oficina, mientras revisaba papeles, Marco le entregó un sobre gris. «Esto llegó hoy», dijo sin rodeos. Era un archivo en 1900, una memoria. Pruebas nuevas, fotos, videos, archivos, todo lo que quedó de Fernando, del sistema antiguo, de los contactos de otros involucrados, de los otros cabrones que nunca hablaron. Todo. Santiago respiró hondo. ¿Siguen ahí? Sí. Y tú puedes decidir qué hacer. Esa noche lo contó todo a la fiscal. Le entregaron el material. La respuesta fue clara. Esto abre una segunda etapa. Juicios nuevos, acusaciones contra más gente, personas que creías intocables. Si quieres seguir, esto puede hundirlos. Carmen los esperaba en el auto cuando salieron. Santiago se subió, la miró y dijo sin rodeos: «Voy por todo». Ella asintió con los ojos brillosos. «Yo también». Ese fue el inicio real del fin, de algo grande, de una serie de casos que arrancaban en esa noche fatal y que ahora tomaban una forma nueva. Ya no era solo derrotar a un solo monstruo, era limpiar la casa por dentro, sacudir la podredumbre. En las siguientes semanas, los bares y oficinas se llenaron de papeles nuevos, citatorios, llamadas, comparecencias, jugadas sucias que salían a la luz, gente poderosa usando su dinero y conexiones para intentar parar el tren. Amenazas de todo tipo, pero también surgió otra cosa: voces, mujeres hablando, testigos que salían del silencio, periodistas investigando con esperanza y una sensación que se sentía extraña, como una especie de orgullo oscuro. La primera vez que esa noche no definía el final, definía el comienzo. Para Carmen no fue fácil. Tuvo que decir cosas otra vez, revivir fechas, rostros, voces. Lo hizo con la misma postura de siempre, muy digna, asustada, firme. Miguel escuchaba en casa nada más. No entendía todo. Solo sabía que su mamá estaba segura y que eso ya era mucho. Santiago ya no estaba solo. Tenía a ella, a Marco, a la fiscal y a varios más que se habían unido. Equipos de abogados, periodistas, activistas. El inicio real del fin se sintió un día que entró a la casa segura y encontró a Carmen jugando con el niño en el sillón. Reían. No había miedo, no había tensión, no había penas. Era casi natural. Se sentó con ellos, los miró un rato y quiso agradecer, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí en silencio, solo por un instante. Después se levantó, agarró su celular, encendió la grabadora y marcó un número para pedir una cita con alguien importante. Con voz firme, pero sin prisa, dijo: «Tenemos más trabajo». Y así, mientras ese acto parecía pequeño, fue en realidad la chispa que encendió todo lo que venía. El inicio del fin estaba en marcha y nadie lo detendría. Esa mañana empezó con una carta. No un correo, no un mensaje, no una llamada. Una carta real escrita a mano en un sobre blanco sin remitente. La dejaron en la puerta del edificio de la fiscalía. Uno de los guardias la recogió. Pensó que era cualquier cosa y la puso en la mesa de entrada. Cuando Marco la vio, algo se le revolvió en el estómago. Estaba dirigida a Carmen, nada más. Solo su nombre y una tinta, medio corrida, como si alguien la hubiera escrito con prisa o con la mano temblando. «¿Esto ya lo revisaron?», preguntó serio. «Sí, no trae nada raro, ni polvo, ni químicos, ni nada electrónico», le respondieron. Pero Marco igual, la agarró con guantes y se la llevó a Santiago. «¿Y si no se la damos?», preguntó Santiago mientras la observaba. «No podemos esconderle esto, es de ella». La llamaron. Carmen llegó en menos de una hora. Cuando vio el sobre, no dijo nada, solo lo tomó. Lo giró un par de veces, lo sostuvo fuerte con ambas manos. «¿Lo vas a abrir?», preguntó Santiago. «Sí, pero sola». Pidió una oficina vacía, cerró la puerta, se sentó y la abrió con cuidado. Adentro había dos cosas, una hoja escrita por un solo lado y una foto. Primero miró la foto.
Era ella, de espaldas, caminando en la calle, agarrando la mano de Miguel. No era actual, pero tampoco vieja. Tal vez de semanas atrás. La había tomado alguien escondido sin que ella lo notara. Carmen se quedó congelada, luego miró la hoja. La letra era firme, masculina, no había firmas, no decía de quién era, pero ella lo supo apenas leyó la primera línea. Era de Fernando Lozano, el verdadero padre biológico de Miguel, el empresario que desapareció, el que siempre se mantuvo al margen como si no tuviera nada que ver. Carmen, no estoy escribiendo esto para pedirte perdón, tampoco para justificarme. Lo que pasó aquella noche fue real. Yo estaba ahí. Yo participé y aunque nunca te toqué directamente, no hice nada para detener lo que ocurrió. Peor aún, fui parte del silencio. Carmen sintió un nudo en la garganta, pero siguió leyendo. Pasaron años y traté de borrar todo. Pensé que si me alejaba, si pagaba, si me desaparecía, eso sería suficiente. Pero cuando escuché tu declaración en la radio, me quebré porque me di cuenta de que no eras solo una más. Eras una persona, eras una mujer y tenías un hijo. Uno que según esa prueba que tú ya conoces, también es mío. Ahí se detuvo, respiró hondo, pasó la mano por la hoja, luego siguió. No tengo derecho a pedirte nada. No quiero meterme en tu vida. No quiero ver al niño. No merezco eso. Solo quiero dejar algo claro porque es lo único que me queda. Roberto me chantajeó durante años con ese video. Me obligó a pagar, a mover dinero, a callarme por miedo, por cobardía, y por eso yo también soy culpable, mucho más que los que te atacaron directamente, porque vi y no hice nada. Ahora que todo se cayó, sé que también me va a llegar el turno tarde o temprano y lo aceptaré. No me voy a esconder, pero antes quería dejarte esto. El número de cuenta donde está todo el dinero que me chantajearon. No es para que lo uses, no es para sobornarte, es para que tú decidas qué hacer con él. Destruirlo, entregarlo, ignorarlo, tú eliges. Y ahí venía la parte final, la que la hizo apretar la hoja con fuerza. Nunca te vi como una persona, solo como un obstáculo. Y por eso voy a cargar con esto hasta el último día. No escribo para cerrar nada, porque esto no se cierra, pero sí para decirte que sí te vi al final. Sí, te vi y me dolió. Carmen soltó la hoja, se recargó en la silla, no lloró, no habló, solo respiró largo, como si hubiera tenido una piedra clavada en el pecho y por fin la escupiera. Después salió de la oficina, todos la estaban esperando. ¿Todo bien?, le preguntó Marco. Sí, es de Fernando. Santiago la miró serio. ¿Qué dice? Confiesa. No se excusa, no se limpia las manos, lo admite todo. ¿Y tú qué vas a hacer? Ella lo pensó un segundo. Luego levantó la hoja, la rompió en 4 partes sin dudar y la tiró en la papelera. Nada, él no va a escribir mi historia. Esa ya está escrita por mí. Esa misma noche pidió hablar con la fiscal. Le contó lo de la carta sin mostrarla. Él va a entregarse, no tarda, pero no voy a cargar con eso. No voy a hablar de él más. No va a ser parte del final. Y cumplió su palabra. No lo mencionó otra vez porque esa carta, aunque era pesada, no tenía poder. Era solo eso, una última carta de alguien que ya no podía cambiar nada. Miguel ya tenía 8 años, y aunque su cuerpo era de niño, su mirada se había ido volviendo cada vez más seria. Callado, observador, siempre escuchando más de lo que la gente pensaba. Santiago lo notaba cada vez que lo veía jugar. A veces no se reía, solo se quedaba mirando como si estuviera conectando piezas en su cabeza. Habían pasado 2 meses desde que se cerró el caso de Roberto. Estaba encerrado, sin posibilidad de salir pronto. Fernando, por su parte, se entregó en Madrid. Las autoridades mexicanas lo iban a traer, pero el proceso era lento, muy lento. Mientras tanto, Carmen se concentró en darle a su hijo algo que nunca había tenido: estabilidad. Lo metió a la escuela, lo llevó a clases de dibujo, le armó una rutina, no para distraerse, sino para empezar de nuevo. De verdad,
Un viernes por la tarde, Miguel salió del colegio con una cartulina doblada en las manos. Santiago lo recogió esa vez. Iban juntos en el auto con la ventana abierta, el viento entrando de lado. ¿Y eso qué es?, le preguntó Santiago sonriendo. Un proyecto de la escuela. ¿Puedo verlo? No es sorpresa para mi mamá. Una carta. No es una historia, pero nadie me ayudó. La hice yo solo. Esa noche en el comedor, Carmen estaba sirviendo arroz cuando Miguel corrió con la cartulina. «Mamá, mira, es para ti». La abrió sin saber qué esperar. Dentro había dibujos hechos con lápiz de colores, figuras torcidas pero claras. Una mujer, un niño, una casa, un hombre con corbata y otro hombre con cara negra como de sombra. Arriba decía, «Mi historia». Carmen tragó saliva. «¿Tú escribiste esto?» «Sí». Y luego con total calma dijo, «Me acuerdo de todo». Santiago y Carmen se miraron al instante. «¿De qué hablas, Miguel?» «De cuando vivíamos en la otra casa, la fea, donde él me gritaba, cuando tú llorabas, cuando yo me escondía en el closet». Carmen se hincó frente a él. «¿Te acuerdas de Roberto?» Miguel asintió. «Y de lo que me decía, que si hablaba te ibas a morir, que si decía algo me iban a llevar, pero yo no dije nada, me quedé callado, como me enseñaste tú después. Me dijiste, cuando tengas miedo solo respira». Y eso hacía. Santiago se sentó en la silla. Tenía la cara blanca. «¿Y por qué no lo dijiste antes?» «Porque nadie me preguntó. Siempre hablaban como si yo no supiera nada». Carmen lo abrazó fuerte como nunca y lloró. Pero no de miedo, no de tristeza. Lloró porque por fin entendía que su hijo había estado despierto todo el tiempo, que no fue víctima pasiva, que había resistido a su modo. Miguel la miró a los ojos. «No quiero que me digan que olvide. No puedo olvidar, pero quiero que lo que pasó sirva para que a otro niño no le pase». Santiago se limpió la cara con la manga. «¿Tú quieres contar tu historia?» Miguel dudó, pensó. Luego dijo, «Sí, pero a mi manera. No en la tele, no en los juzgados, con dibujos. Quiero hacer un libro, uno que diga que los niños sí se dan cuenta que no somos tontos, que aunque estemos callados, lo sabemos todo». Carmen le acarició el cabello. «Vamos a ayudarte con eso, hijo. Vamos a hacerlo juntos». Y así el giro final no fue un escándalo, ni una traición, ni una sorpresa escondida. Fue algo más poderoso. La voz de un niño. Uno que todos pensaban que no entendía nada. Uno que creció en medio del silencio, pero nunca se quedó dormido. Uno que ahora tenía la fuerza para romper la cadena. Ese niño, ese rostro, el que sobrevivió, el que ahora contaría su historia a su manera y que sin quererlo estaba escribiendo el verdadero final. Miguel terminó su libro de dibujos 6 meses después. No era grande, solo tenía 20 páginas, pero cada una contaba algo importante. Mostraba cómo los niños ven las cosas que los adultos creen que no entienden, cómo el miedo se ve desde sus ojos y cómo, a pesar de todo, pueden ser más fuertes de lo que nadie imagina. La primera persona que lo leyó fue la terapeuta. Lloró. Dijo que nunca había visto algo tan honesto de parte de alguien tan pequeño. Después se lo mostraron a la fiscal. Ella también se emocionó y pidió permiso para usarlo como material educativo en casos similares. El libro se publicó un año después. No se vendió en librerías grandes, solo en centros de ayuda y fundaciones, pero llegó a las manos correctas. Maestros, psicólogos, otros niños que habían pasado por cosas parecidas. Miguel ya no era el niño callado de antes. Seguía siendo serio, pero hablaba cuando quería decir algo importante. Dibujaba menos escenas oscuras y más paisajes con colores. La casa de la cartulina ya no estaba partida por la mitad. Carmen consiguió un trabajo fijo en una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de violencia. No era solo limpieza, era algo que realmente quería hacer. Ayudar a otras como ella, decirles que sí se podía salir, que sí había vida después del miedo.
Santiago siguió con las investigaciones hasta que se cerraron todos los casos relacionados con la finca. Cayeron 3 políticos, 2 empresarios y una red completa de gente que se creía intocable. No todos recibieron el castigo que merecían, pero sí quedaron expuestos. Ya no podían esconderse. El dinero de la cuenta que mencionó Fernando en su carta terminó en la fundación donde trabajaba Carmen. Ella decidió que eso era lo mejor que se podía hacer con el dinero sucio, limpiarlo ayudando a otros. Roberto cumplió su condena sin hacer ruido, 12 años en total. Cuando salió, ya nadie se acordaba de él. Era un tipo viejo, enfermo, sin contactos. Vivió sus últimos días en un cuarto de asistencia social, olvidado por todos, exactamente como se merecía. Fernando se entregó como había prometido. Recibió 8 años y pagó una compensación millonaria a Carmen y Miguel. Cuando salió de la cárcel, se fue a vivir a otro país. Nunca intentó contactar al niño. Cumplió su palabra de mantenerse lejos. Y Santiago aprendió que tener dinero no te hace mejor persona, pero sí te da la responsabilidad de usarlo bien. Siguió ayudando en casos similares, financiando investigaciones, apoyando a organizaciones, no para limpiar su conciencia, sino porque había entendido que el silencio también era complicidad. 5 años después de todo lo que pasó, Carmen, Miguel y Santiago estaban sentados en el jardín de una casa nueva. No era ostentosa, pero era segura, tranquila, llena de luz. Miguel tenía 13 años y acababa de ganar un concurso de dibujo en su escuela. Carmen tenía su propia oficina en la fundación y dirigía un programa nacional de apoyo. Santiago había vendido la mansión y vivía en algo más simple, más real. No eran una familia tradicional, pero eran una familia, construida sobre la verdad, no sobre mentiras, sobre el apoyo, no sobre el control, sobre el respeto, no sobre el miedo. Miguel mostró su dibujo nuevo. Era un árbol grande con muchas ramas. En cada rama había una persona diferente, mujeres, niños, hombres, todos sosteniendo las manos. En la base del árbol había una frase que él mismo había escrito: cuando alguien habla, otros se atreven a hablar también. Carmen lo miró y sonrió. ¿Y esa frase de dónde salió? La inventé yo, pero es verdad, ¿no? Tu historia ayudó a otras personas y las historias de ellas van a ayudar a más. Santiago asintió. Tienes razón. A veces una sola voz puede cambiar muchas cosas. Miguel guardó su dibujo en una carpeta donde tenía muchos otros. Cuando sea grande, quiero seguir dibujando historias, pero historias que terminen bien, como la nuestra. Carmen le revolvió el cabello. ¿Tú crees que la nuestra terminó bien? Sí, porque ya no tenemos miedo, y eso es lo más importante, ¿no? Esa tarde, cuando Miguel se fue a jugar con los niños del vecindario, Carmen y Santiago se quedaron solos en el jardín. El sol se estaba poniendo y el aire olía a jazmín. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte metido en todo esto?, le preguntó ella. No, respondió él sin dudar. Fue lo mejor que me pudo pasar. Me enseñó quién quería ser realmente. ¿Y quién es ese? Alguien que no mira para otro lado, alguien que hace lo correcto aunque duela. Carmen sonrió. A mí me enseñó que mi voz sí importa, que mi historia no era algo de lo que avergonzarme, sino algo con lo que podía ayudar a otros. Se quedaron en 1900. Silencio por un rato, viendo cómo Miguel jugaba fútbol con sus amigos. Ya no era el niño invisible de antes. Era un niño normal, con amigos, con risas, con planes para el futuro. ¿Sabes qué es lo más raro de todo?, dijo Carmen de pronto. ¿Qué? Que algo tan horrible terminó creando algo tan bonito. Esta familia, esta vida, esta tranquilidad. Santiago asintió. Es como si de la peor noche de nuestras vidas hubiera salido lo mejor. Exacto. Y eso es algo que Roberto nunca va a entender, que tratar de destruirnos nos hizo más fuertes. El sol terminó de ocultarse y las luces del jardín se encendieron automáticamente. Miguel corrió hacia ellos, sudado y feliz.
¿Ya es hora de cenar? Sí, dijo Carmen levantándose. ¿Qué quieres? Lo que sea, pero que sea rico. Los tres entraron a la casa riéndose por una broma que había hecho Miguel. La puerta se cerró detrás de ellos, pero esta vez no fue por miedo. Fue por calidez, por protección, por amor. Y así terminó. La historia, no con venganza, no con gritos, no con más dolor, terminó con una familia que se eligió, con verdades que se dijeron, con heridas que sanaron y con un niño que aprendió que su voz también importaba. La verdad detrás del silencio era que a veces hay que romperlo todo para poder construir algo mejor. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Porque en el fondo, esta no era una historia sobre el mal que la gente puede hacer. Era una historia sobre el bien que puede salir de las peores circunstancias, sobre la fuerza que se encuentra en los lugares más inesperados, sobre el amor que nace donde menos lo esperas, y sobre todo, era una historia sobre la verdad. Esa verdad que duele cuando sale, pero que libera cuando por fin se dice. Una verdad que cambió 3 vidas para siempre, para bien. Y esa es la clase de historia que vale la pena contar. La clase de historia que necesita ser escuchada. La clase de historia que puede cambiar el mundo, una voz a la vez. Porque al final, como dice Miguel en sus dibujos, cuando alguien habla, otros se atreven a hablar también. Y eso, más que cualquier castigo o venganza, es la verdadera justicia. La historia que acabas de escuchar nos recuerda que detrás de cada silencio hay una verdad esperando ser liberada. En Cosas del Corazón, creemos que cada historia importa, cada voz merece ser escuchada y cada verdad tiene el poder de sanar. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque nunca sabemos quién necesita escuchar que no está solo, que hay esperanza después del dolor y que siempre vale la pena luchar por la verdad. Gracias por acompañarnos en Cosas del Corazón. Hasta la próxima historia.